Bueno, un placer tenerlo acá, obispo, en nuestro programa. La verdad que un lujo contar con su presencia, ¿no? No, muchas gracias por invitarme. La invitación en particular, en primer lugar, por unos trascendidos que se han dado en los medios de comunicación y en los medios gráficos de nuestra provincia, en donde usted emite una importante y valiosa opinión con respecto al voto joven, sí, en la posibilidad de que los jóvenes de 16 años ya puedan participar en las elecciones. Sintéticamente, ¿cuál es la opinión suya con respecto a este tema? Mire, con toda sinceridad, en primer lugar, yo no quiero que esto se entienda como una minusvaloración de los jóvenes, ¿no es cierto? Y mucho menos de los adolescentes que verdaderamente muestran que cuando se pone entusiasmo son capaces de organizar cosas importantes. Hemos visto incluso en las Olimpiadas de Doctrina Social de la Iglesia que organizamos a nivel de colegios religiosos católicos, que se entusiasman mucho hasta con temas sociales y trabajan muy seriamente en investigaciones de tipo social. Pero con toda sinceridad creo que, en primer lugar, un chico de 16 años normalmente no está interesado por la política y no tiene, a mi modo de ver, la madurez necesaria como para poder uno pensar que pueda elegir quien lo gobierne. Por otro lado, hay una suerte de contradicción, porque un joven de 16 años no puede salir del país sin autorización. No es imputable en ciertas cosas porque precisamente es menor. Entonces se cae como una suerte de contradicción, como resulta que es inmaduro para unas cosas y es maduro para emitir un voto. Por lo demás, creo que uno basta que hable con docentes, con psicólogos, con psiquiatras, cualquiera le va a decir que en realidad la tendencia, y no solo en Argentina sino mundial, es a prolongar la adolescencia. Es decir, hoy día la madurez cuesta muchísimo más. Como toda generalización, corre el riesgo de ser injusta porque hay excepciones a la regla. Pero la regla es esa, y a nivel mundial. Entonces, a mí sinceramente me parece que se presta a una instrumentalización de los jóvenes en favor de alguna picardía política para orientar el voto. En este caso en particular, ¿cómo ve actualmente al joven, no remitiéndome al de 16 años, sino aquel de 18, 20, 22, 24, 26 años, al ciudadano joven, tanto femenino como masculino, que por ahí existe ese descrimiento con respecto al funcionario público, con respecto al político? ¿Cómo cree que va a tomar este año a los jóvenes la participación al momento de llegar a las urnas? Yo, en primer lugar, tengo la impresión de que a los jóvenes les interesa poco y nada la política. Esta es la primera impresión que tengo. El joven en general, como digo siempre, generalizando, no es precisamente alguien interesado en informarse, en encontrar jóvenes que lean diarios. Está bien, me dicen que se informan a través de redes sociales, por otros canales. A lo mejor yo soy demasiado viejo y entonces me informo por los medios tradicionales. Pero no los veo enfocados en la política, interesados en la política, más bien los veo viviendo un poquito su mundo, que vive centrada en el sentimiento y no en las ideas. Hoy día uno dice, bueno, a los políticos les falta discutir ideas, sí, perfecto, pero también es cierto que a la sociedad tampoco le reclama ideas, porque a la sociedad tampoco le importan demasiado las ideas. No creo que haya muchos jóvenes que estén demasiado decididos a tomar compromisos estables. Hoy día el gran problema es justamente el tema de la vinculación. Y por eso mismo hablo de adolescencia prolongada, porque a ver, ¿qué es lo típico del adolescente? Lo típico del adolescente es que puede hacer lo que quiere de su vida. Pero todas las inmensas posibilidades que tiene el adolescente, que puede ser de esta profesión, de esta otra, puede casarse, no casarse, puede casarse con esta otra, es decir, son fantasiosas. En la medida en que uno elige, acota el ámbito, pero lo torna real. Cuando yo tomo una opción y digo voy a hacer esta profesión, no puedo hacer esta otra. Digo voy a casarme, no puedo ser sacerdote. O digo voy a ser sacerdote, estoy optando por algo. Me caso con esta, no me caso con la otra. Es decir, el horizonte se achica pero se torna real.
Entonces, hoy día uno ve que en general la tendencia es vivir en un mundo de fantasía. Obispo, usted mencionaba las redes sociales, una forma en la cual los jóvenes se pueden informar, se pueden comunicar, sin importar la distancia. ¿Cómo ve usted, formando y teniendo la importancia en lo que representa la Iglesia en nuestra provincia, que las redes sociales también influyen en el joven, en el adolescente, refiriéndonos a los videos que con gran facilidad o la información que se puede prestar a un tercero que puede estar observando? Bueno, a ver, las redes sociales, como todo instrumento técnico, son susceptibles de ser bien o mal usadas. En primer lugar, gracias a Dios que tenemos los elementos técnicos que tenemos. Esto es una gran adquisición. La Iglesia misma, ya en épocas del concilio, entre los decretos tiene uno que se llama Intermirifica, que es precisamente acerca de los medios de comunicación social. Todo lo que hace a la comunicación es altamente positivo. El problema es la ambigüedad de que uno siempre un medio lo puede usar para bien o para mal. Puede manipular, puede poner cosas buenas, puede poner cosas malas. Entonces, no es para hacer un juicio negativo, pero muchas veces se utilizan mal, se transmiten contenidos que no son buenos, y además hay una tendencia que a mí cada día me preocupa más, que es una suerte de tendencia de querer hacer público todo lo que yo hago. Entonces ahora parece que todo tiene que ser público, no sé, a través de la red social tengo que decir que voy a encontrarme con tal amigo, con tal otra, yo me pregunto qué le importa a los demás. Además, encima abre la puerta para que lo roben. Con lo que venimos hablando, obispo, evidentemente nuestra sociedad tiene muchos vicios que quizás no la llevan por un buen camino y que la alejan de los valores cívicos que se deben reflejar en la sociedad, en el desempeño de cada uno en el día a día. La gente hoy, con respecto a la Iglesia, se acerca, se congrega a la confesión, por ejemplo. Yo creo que sí, gracias a Dios se acerca. Miren, yo les puedo contar una experiencia. Cuando yo llegué aquí, me quedé absolutamente deslumbrado por ver digamos, la actitud de la gente frente a lo religioso. Hoy por hoy soy más crítico de eso. Doy gracias a Dios que la gente se acerca a la iglesia, pide bendiciones, uno va por la calle, le pide bendiciones, gracias a Dios se acerca a los santuarios. Aquí veo como algo muy positivo que la gente viene a la iglesia, se confiesa mucho, es decir, practica los sacramentos. Eso es sumamente positivo. Pero por otro lado veo que todavía seguimos muy amenazados, y seguiremos más en el futuro, del secularismo. O sea, de una actitud que en el fondo lleva la vida como en el supuesto de que no hay Dios. Entonces hay una suerte de divorcio a veces entre la fe y lo que es la vida concreta, lo cual significa, en términos pastorales o de evangelización, un gran desafío por purificar esa necesidad de trascendencia que existe en el hombre, porque eso existe y es una realidad. La religión es una dimensión humana, no es una virtud sobrenatural, es una virtud humana que tiene que ver con la virtud de la justicia. Es decir, o sea que es natural, el hombre es naturalmente religioso, el ateísmo es un atentado contra la dignidad de la persona humana, como lo presenta el concilio en la Constitución Gaudium et Spes. Entonces, está muy bien que el hombre se acerque, eso me parece muy positivo, veo que la gente se acerca, pero el desafío pastoral que creo que tenemos es justamente una mejor catequesis y un llevar esa vivencia religiosa muy influenciada por el sentimiento, porque yo insisto en esto, somos una sociedad de prevalencia del sentimiento por encima de la razón, una sociedad en la cual tiene que venir el Papa San Juan Pablo II a escribir una encíclica Fides et Ratio para decir a los filósofos que se animen a hacerse las últimas preguntas y a venir a valorar la razón. Después de la Ilustración, que puso la razón prácticamente como algo que era el valor supremo, bendito sea Dios, la modernidad descubrió al sujeto, por eso comienza la filosofía de Descartes con cogito ergo sum, un medieval nunca hubiera empezado por ahí.
Bueno, descubre el sujeto, descubre la libertad, descubre el valor de la razón. Bienvenido sea. Hay un escrito de Kant que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? De una ingenuidad maravillosa. El mundo iba a ser crecientemente perfecto. En el siglo XX, un filósofo, Theodor Adorno, dice, ¿dónde quedó la ilusión de la modernidad? Y responde con una palabra, Auschwitz. Hemos pasado del endiosamiento de la razón a una desconfianza fundamental en la razón en esto que hemos dado en llamar posmodernidad. Si es posmodernidad o modernidad tardía, dejémoselo a los filósofos que discutan. Pero en todo caso, hoy día hay una gran desconfianza en la razón. Hoy día vivimos la gran tragedia de que no hay verdad. Es una tragedia que no haya verdad. No hay verdad. Cualquier cosa puede ser verdad. Estamos en un mundo relativista donde no hay ninguna verdad absoluta, salvo que uno diga que el único absoluto es que no hay verdad, o que todo es relativo, porque siendo concretos y usando la lógica, si todo es relativo, también es relativo que todo es relativo. Entonces, uno ve que vivimos en una sociedad plagada de sentimientos donde ciertos valores fundamentales se van desdibujando. Por eso yo hablo del subjetivismo, del no compromiso, los valores fundamentales sobre lo que se asienta la familia, que es la célula básica de la sociedad, los valores que se desprenden del derecho natural, que es la única manera de poder organizar una convivencia razonable. En el caso de que cuando uno llega al altar, se está casando, ¿sí? Algo que yo también lo viví, como acá el doctor Marcos Alzabé, como Hugo Zamorano, nuestro productor, muchos de los que están acá, y cuando uno lo escucha al cura, a quien uno le tiene mucho respeto y por supuesto lo escucha atentamente, dice que lo que une Dios no separa el hombre, sí. Y hacemos nosotros un juramento de amarte por toda la vida. Sí. Era algo que por lo menos yo en mi familia, a mi madre, a mi padre, lo observé. El matrimonio duró toda la vida. Mi papá falleció hace ya un poquito más de un año y mi mamá sigue todos los días pensando en mi papá y lo que es y lo que fue, lo fuerte que fue su matrimonio y lo que yo vi desde muy pequeño. Uno como abogado por ahí en el estudio ve muy frecuentemente y algo muy común: de pronto se casan, al tercer año se están divorciando, a las 2 semanas dejaron de vivir juntos. Es como que el matrimonio no tiene el valor que tenía antes y que da igual casarme, me caso aquí o en los famosos. Uno puede observar que es como hasta simpático o curioso el hecho de que hoy está con tal modelo, mañana está con otra, el otro año ya surgió con otra en un espectáculo. La iglesia a esto, ¿cómo lo ve? ¿O cómo, de verlo, se puede trabajar para no debilitar de esa forma la institución del matrimonio? Bueno, en primer lugar, esa es una manifestación más de la falta de compromiso. Le puedo agregar un dato más. Cuando se va, uno habla con un canonista y le pregunta cuáles son los motivos que hoy día predominan mayoritariamente en la pérdida de nulidades matrimoniales. Se podría llevar una sorpresa si supiera que son las de parejas que a lo mejor han convivido 10 o 15 años, piden el matrimonio, a los 6 meses piden la nulidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque dijeron que se sienten menos libres. Es decir, es el temor a decir no hay compromiso estable para toda la vida. Y eso es contrario a la esencia del amor. Yo no puedo decir te amo por hoy, mañana veremos. Yo puedo decir te amo, mañana te quiero matar y te mato porque me peleé. No es recomendable, pero es humano y entendible. Pero decir te quiero por ahora es contra la esencia del amor y no funciona. Y por más que resulte que me digan lo que me digan, cuando uno va y mira el Código de Derecho Civil, que yo realmente no acepto ni aceptaré nunca, y que creo que ha sido un gravísimo error, porque no es solamente derogar el Código de Vélez Sarsfield, es jugar con lo que significa
la base de la convivencia de los argentinos, y va al capítulo de matrimonio. Bueno, yo entiendo por qué de vez en cuando viene una dispensa a mi escritorio de gente que no quiere pasar por el registro civil. Dígame qué significa ir al registro civil para inscribir una marginal. Para inscribir algo que va absolutamente en contra de lo que es el matrimonio. Eso es una payasada. Y por eso creo que la Iglesia va a tener que negociar con el gobierno los efectos civiles de los matrimonios canónicos. Porque esto es un disparate. Opinión mía, no quiero comprometer a todo el episcopado en esto. Esto lo piensa Alfredo Seca. Obispo, el Papa Jorge Bergoglio, sí, una figura muy importante y una persona que transmite el hecho sí, de comunicar, de verlo, observarlo a través de una pantalla, en el caso personal, sí, con el cual todavía no tuve la posibilidad de acercarme y conversar personalmente con él, sí, pero transmite mucho. Sí. Usted que ha tenido la posibilidad de estar como podemos Sí. conversar nosotros en este momento, Sí. ¿qué es lo que siente al estar con él personalmente y cuál es el mensaje que él le transmite a usted para los tucumanos? Bueno, en primer lugar, mi relación con el Papa viene de muchos años, de manera que, por un lado, está la relación con alguien que uno ha tratado más de 20 años. Encima nuestros padres eran amigos de toda la vida, solo que nosotros no éramos amigos porque él me lleva 13 años. Entonces, claro, ahora 13 años, estamos viejos los dos, no es nada. Pero en el momento que él era un adolescente, yo era un nene. Entonces comenzamos a tratarnos a partir de mi ordenación sacerdotal. Por un lado es el encuentro con una persona muy cercana, pero yo no dejo de sentir que es el Santo Padre. Es decir, entonces frente a él me siento como quien está frente a Pedro. Uno sabe que el Papa, como cabeza del Colegio Episcopal, él y todos los obispos conducimos la Iglesia Universal. Y verdaderamente es aquel que nos confirma en la fe. De manera que siempre tiene un componente, por así decir, emocional importante. ¿Por qué? Y bueno, simplemente porque es Pedro. Yo en septiembre del año pasado estuve en Roma y bueno, tuve ocasión porque me recibió justo al final de la tarde, estuvimos pero prácticamente casi 2 horas conversando. Y bueno, al final me pareció espontáneo arrodillarme y pedirle la bendición. Después terminó medio cómico el asunto porque me tuvo que ayudar a levantarme porque tenía una mesa ratona, estábamos los dos solos y dije, bueno, ya estamos viejos los dos. Pero me pareció espontáneo porque, claro, es el Papa. Y el Papa es el Papa. Para una persona que tiene fe, eso es muy importante. O sea, Jorge Bergoglio desapareció, ahora es Francisco. Y uno tiene que verlo así porque lo tiene que ver desde la fe. Sin por eso negar toda la confianza que uno puede tener, no vamos ahora a transformarlo en una relación artificial. Porque bueno, nos conocemos, pero es el Papa y creo que ese es el criterio de fe que uno tiene que tener, ¿no es cierto? Y eso surge espontáneamente en mí y en cualquiera que tenga fe. En este momento la Iglesia se encuentra trabajando para el próximo año en una tarea puntual, sí, particular, que va a coincidir con el Bicentenario, sí, que es precisamente un congreso eucarístico. Sí, así es. En primer lugar, quisiera destacar esto. El Congreso Eucarístico debió haberse realizado en 2014, porque se hace cada 10 años, el último fue en 2004 en Corrientes. El episcopado argentino decidió desplazarlo al 16 para que coincidiera con el Bicentenario de la Patria. Por eso el gran aporte que va a hacer la Iglesia es precisamente el Congreso Eucarístico. Y además la intención es querer poner en evidencia que esta patria argentina no se explica sin la fe cristiana y católica. Si no se entiende directamente la patria sin esta presencia. Y por eso el lema del Congreso es Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Que en el fondo es el lema de la oración por la patria que venimos rezando desde 2010 hasta 2016. El episcopado se propuso celebrar el bicentenario en todo ese arco de tiempo, es decir, desde el el primer aniversario que fue la Revolución de Mayo hasta la declaración de la independencia. Estamos trabajando en las comisiones, hemos tenido ya en la última reunión 50 delegados de 50 diócesis,
Yo creo que esto se está poniendo en marcha de una manera interesante y también hemos creado una fundación, el 11º Congreso Eucarístico 2016, para financiar el Congreso, porque bueno, como se podrá imaginar, es necesario también juntar mucho dinero, porque bueno, las cosas y las movilizaciones también cuestan mucho dinero, porque va a mover mucha gente. Yo tengo mucha esperanza de que eso pueda cambiar verdaderamente muchas cosas, porque en primer lugar porque confío en la fe del pueblo santo de Dios, y además porque creo que a los argentinos nos va a venir muy bien tomar conciencia de quiénes somos realmente y poder despertarnos no solamente a la fe, sino a ciertos valores que han caracterizado nuestra cultura, entendida como estilo de vida, y que a veces han podido ir quedando perdidas de facto en la vida cotidiana que vamos llevando, muchas de las cuales hablábamos ahora, ¿no? Eso para mí va a ser un despertar muy importante. Obispo, no puedo dejar de preguntarle, año electoral, Tucumán con un abanico de candidatos. ¿Cuál es la opinión particular que tiene sobre este momento? La opinión mía es que el abanico de candidatos es quizá excesivo. Es decir, tenemos tantas posibilidades que eso muestra que, bueno, los grandes partidos tradicionales se han desdibujado, se ha atomizado un poco la competencia. Eso no me parece demasiado positivo. Sí me parece que es importante que tengamos un periodo de elecciones. Mucho más importante me parece que se puedan discutir ideas, aunque lamentablemente la sociedad no reclama demasiadas ideas porque vive, como decía hace un rato, más del sentimiento, pero es importante que se discutan ideas y es importante que se renueven autoridades. Creo que las sociedades, como toda institución, se beneficia con los cambios, se beneficia con que aparezcan nuevas figuras, nuevos aires, es decir, y eso vale aún para instituciones mucho más chicas. Aunque uno encontrar una persona perfecta, me parece que perpetuarla en una acción de dirigencia. Hablo de una universidad, de propia experiencia mía, he sido rector del Seminario de Buenos Aires, decano de la Facultad de Teología, rector de la Universidad Católica. Es decir, la renovación es buena, porque si no, la misma comunidad en el fondo descansa sobre una persona y a la larga no madura. Entonces creo que es positivo y es positivo que la ciudadanía pueda expresarse, pero es positivo que, y además es indispensable que los candidatos de todos los partidos expresen sus ideas claramente y se sepa qué es lo que se tiene que votar. Muchísimas gracias, obispo.